84%, ¿no? El candidato más votado de la historia, dicen, con votación para presidente, 7.254.850 votos. Y eso es un gran respaldo, hay que comentarlo. Vamos a estar ya viendo estos antecedentes. Saludamos, por cierto, la presencia de esta mañana de quien ha estado durante este segundo semestre acompañándonos acá, porque ha sido parte del panel los días lunes, fue candidato a diputado, una experiencia siempre enriquecedora en la vida, pastor, ¿no es cierto?, militante del Partido Social Cristiano, que hoy día nos acompaña, Marco Melo. ¿Cómo está, Marco, después de un par de semanas en que Sí, el trabajo lo tenía alejado? sí, Pero sí, bien, pero bien, qué efectivamente. bueno que está con Pero nosotros. ya, gracias a Dios, bien. De hecho, estuve una semana hospitalizado. Si la semana pasada no pude estar acá. Estaba con temas mayores, Sí, no, estuve una semana hospitalizado con la vesícula inflamada, ahí en así que cálculos. ya. Así que gracias a Dios me alcanzaron a dar de alta el sábado para poder ir a sufragar el domingo y Qué disfrutar de bien, este pues, triunfo. El café sabe más por rico, la supuesto. marraqueta también, por supuesto. Y qué mejor que estar acá en cooperativa para Compartiendo, pues, bien. compartiendo, sí. El Chile se siente más libre, más limpio, más honesto, más transparente, con más esperanza, con más expectativa. Chile con mucho más ánimo, con más fe, con aire a libertad, a capacidad de poder expresarse sin que te señalen Ujú, como momio, ni fascista, ni todas esas cosas que se dijeron por querer los expresar apelativos, así todo es. esto tiene apelativa. Hoy Chile se siente más holgado, siente que está recuperando el rumbo, está recuperando la moral, está recuperando la esperanza, la economía, que esperamos que este sea un muy buen gobierno. Gracias, Marco, por acompañarnos y también está con nosotros, quien también estuvo en este segundo semestre siendo parte del panel desde justamente su militancia en el Partido Comunista y su candidatura también, una experiencia para don Alexis Oces, que hoy día también está con nosotros aquí, pues. ¿Ah? ¿Cómo está, Alexis? Buenos días. Buenos días a cada uno de los auditores que está escuchando la radio cooperativa, porque como dice el dicho popular, cuando uno hace campaña, da lo mismo que en gana, los días todos nos tenemos que levantar temprano. Pero pueden ir cambiando las condiciones de cómo nos levantamos y cómo vamos a ir trabajando, y eso lo vamos a ir viendo cómo avanzando el día a día. Ya terminando el año, a Sí, pues. puertas de las fiestas, donde nos podemos reunir en familia, donde hay que hacer proceso de reflexión y ver cómo vamos a ir afrontando los nuevos desafíos que vienen. Bien, pues hoy día de eso se trata justamente también esta mirada al espejo, ¿no es cierto? También saber mirarnos y saber dónde estuvieron los puntos en los cuales se pudo hacer más, en los cuales no se podía hacer más, pero parte de lo que vamos a seguir conversando. Completa el panel, quien también ha sido ya un instalado socio de los días lunes aquí, pues, ¿eh? Nos acompañó ayer también un rato en la tarde, estuvimos revisando resultados. Bienvenido en esta mañana, Cosut Vázquez. ¿Cómo amaneció Cosut después de una jornada que también estuvo llena de información, pues llena Sí, ¿por qué sí. no decirlo? De emociones también, por cierto. Hola Eduardo, bien, feliz acá de estar nuevamente en este panel y en Radio Cooperativa. Y un saludo cordial para todas las personas, hombres y mujeres que nos escuchan a esta hora. Y bueno, y además señalar que lo de ayer fue histórico entre tantas cosas porque el triunfo es inapelable y de José Antonio Casi en segundo lugar porque evidentemente es el presidente más votado de la historia. Qué bien le hace al país que el voto sea obligatorio y eso me parece a mí fantástico y ojalá que aquí en adelante no caigamos en la tentación de empezar nuevamente a modificar estas cosas que finalmente siempre estamos o vemos que la clase política trata de que algunas de sus decisiones sean más bien traje a la medida que de interés para todos los chilenos. Oiga, cuestiones importantes que ya mencionó, por cierto, ocurrieron los gestos republicanos, entendemos, ¿no es cierto? Se hicieron los llamados telefónicos, la visita de la candidata al candidato ganador. El candidato emitió su primer discurso de casi una hora también, donde hizo un par de anuncios importantes, como el tema de congelar la militancia política, ¿no es cierto?, para transformarse en el presidente de todos los chilenos, lo mencionó la generosidad en la victoria también frente a la derrota en quien reconoció en su contendora también la valía, ¿no es cierto?, de la convivencia democrática. Yo creo que ahí hay un tema bien importante. Y por cierto, perfiló un par de asuntos que son los que va a tener que resolver a partir de tener equipos afiatados. Habló de los equipos y ahí yo creo que hay un desafío importante
y que tiene que ver primero con reunirse con el conglomerado, cuestión que ya sucedió, aunque anoche, entiendo, según la información, ustedes me corrigen, no habría asistido Evelyn Matei a, a un primer saludo. Pero bueno, la derecha está hoy día de alguna manera tensionada, mandatada a tener que hacer ese esfuerzo de equipo, porque efectivamente el mismo candidato, el mismo presidente electo lo mencionó, todas las experiencias, incluido, ¿no es cierto?, también el Chile Vamos, que quedó, digámoslo, a mal traer ya en la primera vuelta y que se consolida de alguna manera su rol secundario, ¿no es cierto?, que va a tener seguramente en este periodo. Marco Melo, ¿cómo ve usted este tema básicamente del pacto? El pacto ya. Echemos una miradita un poquito a lo que significa cómo quedaron las relaciones a juicio suyo después de la primera vuelta y cómo se recompone esto ya de cara a marzo. Estamos en cuenta regresiva. Sí. Bueno, yo creo que las cosas se pueden siempre recomponer cuando hay voluntad política, eso es un hecho histórico también de la causa, pero también cuando tú tienes un enemigo tan peligroso como el comunismo en Chile, te obliga de algún modo a tener que bajar banderas partidistas, particulares, pensamientos, entendiendo de que, tal como lo dijo ayer José Antonio Kast, en Chile y en toda democracia existe también una oposición, y esa oposición es válida y debe ser respetada. Y por ende, entonces, en la primera vuelta existían posturas, existían posiciones distintas como visión y forma de ver y entender el mundo. Por lo tanto, bien valía la pena asincerar y demostrar cuáles eran tus pensamientos, cuáles son tu forma de ver y entender el mundo. Y es muy válido. Pero hay una diferencia entre ser contendor y ser enemigo, ¿ya? El comunismo sí es un enemigo de Chile porque trae pobreza, trae miseria, trae desorden, trae una falta profunda de hermandad, de unidad, porque socava las bases profundamente importantes como son la familia, la libertad, la fe, la libertad de expresión, de pensamiento, ¿ya? Lógico sobre todo. Ahora, como partido político, en su juicio, Marco, como partido político, el Partido Comunista igual debe tener un espacio en el espectro democrático, ¿o usted es de los que cree que el Partido Comunista son organizaciones que no conviven con la democracia? No, ellos no conviven con la democracia, ellas lo utilizan. El concepto democrático para ellos es una instrumentalización para llegar al poder. Y tenemos claramente países en donde usaron la democracia para llegar al poder, pero luego se apernan y buscan la manera, y tal como lo decía Kossuth, en estos casi 4 años que tenemos de gobierno, fue un travestismo gigantesco en la modificación de leyes, de reglamentos, estatutos, para poder acomodar y tratar de permanecer en el poder. Y eso es inaceptable. Hay países en Europa que están prescribiendo al comunismo de la misma manera que se hizo con el nazismo, porque la cantidad de muertes que ha dejado el comunismo a lo largo de la historia es brutal. Bien, pues gracias. Aludido directamente a la tienda política en la cual usted milita y propone también un juego ciudadano, un juego democrático, Alexis Oces, frente a lo que significa el desafío de construir política para un país, ¿no es cierto? Fíjese usted que el mismo Kast dijo, ¿no es cierto?, llamó a no caer en la borrachera electoral después de un triunfo tan contundente, habla de definiciones programáticas, preparar la instalación de equipos, lograr manejar las expectativas ciudadanas, ¿no es cierto?, porque en las campañas también hay mucha declaración que luego tiene que aterrizarse con los dos pies, y bueno, el tema no ha estado fácil también para quien ha obtenido la victoria, ¿no es cierto?, sobre todo con los famosos recortes y ajustes económicos que se han propuesto y sobre los cuales hay un manto de incertidumbre, algunas dudas de muchas personas, incluido Belén Matei. Alexis. Yo ayer tanto Kast como Janet Jara llamaron a sus sectores a la unidad y a buscar construir proyectos comunes. Y estos proyectos, desde cada uno de los prismas, no son porque sí, no es que llamen a la unidad per se porque sea la idea, sino es porque la correlación de fuerza en el Parlamento, la correlación de la cantidad de partidos es lo que te obliga. Partido Republicano, más la Social Cristiano, más Nacional Libertarios, tienen 42 diputados. Con eso no gobiernan. Con eso no pasa nada en el Parlamento. Están obligados a sentarse a conversar. Están sentados, van a estar obligados por primera vez a tener que dar su brazo a torcer. Porque hay que recordar que el Partido Republicano y el Partido Social Cristiano se han construido desde sus nacimientos como oposición a todos. Fueron oposición a Piñera, fueron oposición a Boric,
y se vanaglorean de votar todo en contra. Pero ahora van a tener que tener otro lado, van a tener que poder llegar a acuerdos con los que sean un poco distintos y con los que sean diametralmente distintos para poder hacer que su proyecto y lo que nos prometieron, porque nos prometieron a todos, hayamos votado o no por ellos, puedan cumplirlo. Porque si no, no van a poder cumplirlo. Esto no es llegar y pasar la tronadora. Y aquí Kast va a tener un problema, y un problema que ya lo tuvo en la segunda convención constituyente, que es básicamente que se le empiecen a descolgar por derecha. Recordarles que el nacimiento del Partido Nacional Libertario y la consolidación del Partido Social Cristiano nace en el segundo proceso constituyente, cuando Kast, intentando ordenar a sus huestes, que tenían mayoría en el proceso constituyente, intenta decir, vamos a intentar poner un proyecto que no sea maximalista, un proyecto que no sea todo, porque si no, no vamos a avanzar. Y se le empezaron a descolgar. Y ahí es donde nace el Partido Nacional Libertario. Ahí es donde básicamente la derecha se vuelve a fraccionar y una parte le dice no, porque aquí no alcanza la democracia para todos. Y ya lo escuchamos. Es que este partido, en particular el Partido Comunista, es peligroso. Y son los primeros aires de decir, no tenemos un adversario al frente, tenemos un enemigo. Y empiezan a hablar algunos de sus huestes de que hay un enemigo que no se debe conversar, se debe agredir. Y lo pudimos ver ayer, o sea, ayer Janet Jara fue al comando de Kast, no solo lo llamó, fue en un acto republicano a ver al presidente electo. Me guste o no me guste, me planteo o no me planteo. Boric es nuestro presidente actual, de todos. Kast va a ser el presidente a contar del 11 de marzo. No es el presidente de algunos y de otros. Y eso nosotros lo tenemos claro. Pero dentro del aspecto democrático, además de respetar la democracia, porque no ponemos en duda lo expresado ayer en las urnas, a través de cada uno de los votos que ejercimos los ciudadanos, un voto que se recuperó no hace mucho, y por lo tanto, de la constituyente, que no se recuperó hace mucho y que no se recuperó solo con un lápiz y un papel por si acaso. Jara va y hace un acto republicano, y al salir del comando de Kast, el auto de Jara fue agredido por un conjunto de adherentes de Kast. Y ahí vemos un contraste. Porque vemos un grupo de este sector. Bueno, después hizo el candidato, sí, llamó a la tranquilidad. Y ahí va a tener el problema, porque va a tener constantemente gente descolgándose por la derecha que va a querer estos maximalismos y va a querer ir por todo, porque van a creer que pueden con todo cuando tienen que entender que van a gobernar siendo minoría. Pareciera ser que, bueno, en todos los conglomerados tienen también, se estira el chicle y hay extremos también dentro de los mismos conglomerados. Kossuth, para ti, los gestos que efectivamente han sucedido en las siguientes horas, en el siguiente rato, pero en el desafío que tiene justamente el conglomerado ganador, en este caso, la derecha, reunificarse, buscar, barrer, como dice, barramos hacia adentro un poco, ¿no? Es como lo que se comenta justamente cuando ya necesitan armar este gobierno de coalición y ocurren estos acontecimientos. O sea, hay varias cosas. Lo primero, decir que a mí me parece fantástico y en buena hora que los candidatos, a pesar de lo áspera y fuerte que fue la campaña y agresiva en algunos momentos, hayan sido capaces de poder actuar de manera republicana. El hecho de que la perdedora, en este caso Janet Jara, haya ido a visitar a José Antonio Kast, habla muy bien de ella y habla muy bien de él también en ese sentido. Y posteriormente, y antes, durante la tarde, la conversación con el presidente Boric, me parece que esos son ritos y son imágenes que quedan y que me parece que a las que no se puede renunciar independiente de cuál sea la posición de cada uno de nosotros. La campaña ya se terminó y nos dimos cuenta ahí en el discurso del nuevo presidente Kast, se terminó porque su discurso empezó a ponerle paño frío. Ya las expectativas ya no son como las que se crearon durante la campaña. Él mismo habla de que solucionar los problemas no son fáciles. Porque en la realidad, hoy día es una demostración clara de que está haciéndose cargo de la guitarra. Otra cosa es con guitarra, sin duda. Me parece que durante la campaña lo que nosotros vimos fue un discurso en donde el esqueleto fue seguridad, crecimiento económico, migración. Pero no un programa muy pequeño en relación al programa del 2021. Este programa de José Antonio Kast tenía casi el 10% en lo que se refiere a páginas respecto del programa anterior, del 2021,
y en donde efectivamente se planteaban algunos temas que durante la campaña tampoco fue muy fácil de explicar para el candidato, muchos quedaron sin explicar. Ahora viene la cosa en serio, ahora hay que hacer gobierno, hay que hacer gestión. Y en buena hora que la ciudadanía, que se pronunció categóricamente ayer, haya también dado sus votos para conformar un parlamento que evidentemente obliga al Ejecutivo en este caso a desplegarse y a negociar, porque finalmente si nosotros queremos conseguir, y eso es parte del ABC de la política, si quieren conseguir que el programa se pueda llevar adelante y se pueda conseguir implementar políticas públicas, tiene que ser sobre la base de la vía de la negociación, y me parece que haya quedado de la manera como quedó constituido el Parlamento, eso ayuda efectivamente a que triunfos como este eviten que los presidentes caigan en la tentación. Yo siempre lo dije ayer y lo he dicho otras veces también, me parece a mí que cuando los triunfos son demasiado abultados, generan una suerte de borrachera que no les deja ver la realidad, y los eleva a tal extremo que se sienten omnipotentes. Le pasó a Piñera en su minuto, Piñera 2, le pasó a Boric, y bueno, y espero que no le pase al presidente Kast, porque si no, también le pasó a los constituyentes, efectivamente, en ambos casos, en ambos procesos. Entonces eso de quedarse con el timbre de la campanilla o querer quedarse con el timbre de la campanilla, me parece que a veces no es buen amigo. Bien, creo que los resultados efectivamente hablan de un desafío importantísimo para el bloque oficialista o quienes van a asumir el oficialismo a partir del 11 de marzo, pero también quiero invitarlos, estamos en la hora, vamos a ir a una pausa y quiero invitarlos de vuelta a que hablemos un poquito también del rol que va a tener la oposición y qué oposición es la que pensamos, imaginamos, queremos y creemos que es también lo que debiera suceder en nuestro país. Vamos y volvemos aquí en el primer café de Cooperativa Red Los Lagos.